Bienvenidos al webinar del día de hoy con el tema de componentes de un sistema de detección de incendio. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Ingeniería en Syscom. Me acompañan mis compañeros, el ingeniero Carlos Cázares, con más de 15 años de experiencia en el tema de detección de incendio, y mi compañero, el ingeniero Mario Fragoso, entusiasta también del tema de detección de incendio. Como el tema lo dice, vamos a estar hablando de los componentes o de los accesorios que pueden llegar a componer un sistema de detección de incendio. Este tema es muy complejo, muy vasto. Una hora definitivamente no es suficiente para abarcarlo, de tal manera que vamos a tratar de crear una visión general de lo que sería un sistema de detección de incendio, por lo menos en un nivel básico pero aceptable, y ya en la medida que un proyecto o que una necesidad requiriera de un nivel más avanzado o más complejo de un sistema de detección de incendio, pues con toda confianza pueden contactarnos a través de los canales de comunicación de Syscom y podemos ayudarles a resolver todas sus dudas o todas sus aplicaciones. Bien, seguramente a la mayoría, como a su servidor, cuando hablamos de sistemas de detección de incendio, lo primero que nos viene a la mente es el, el detector de, el detector de humo, ¿sí? Asociamos inmediatamente un detector de humo con un sistema de detección de incendio. No es el único componente, desde luego que no lo es, y hay de muchos tipos de detectores. Eh, Podemos ver aquí en la imagen que tenemos detectores puntuales, detectores de humo puntuales, en diferentes marcas, en diferentes tecnologías, como por ejemplo el detector de humos iónicos o detectores de humo fotoeléctricos. Utilizados los iónicos para fuegos de llama rápida y los fotoeléctricos para fuegos de llama lenta. Vamos a ver un poquito a qué se refiere con esa definición, ¿no? El tamaño y la concentración de las partículas del humo determinan el tipo de detector entonces que se tendrá que utilizar. Les comento, hay en múltiples marcas, hay en múltiples tecnologías, en múltiples rangos de cobertura, etcétera. Para los detectores iónicos de humo, utilizan una fuente radioactiva que, aunque muy débil, pues no deja de ser radioactiva, ¿verdad? Esta fuente reactiva ioniza el aire entre dos electrodos, creando iones positivos y iones negativos dentro de la cámara de detección de humo, que permite que al estar este sistema, eh, mm, digamos, con una diferencia de potencial, permite que fluya una corriente a través de un circuito dentro de la cámara de humos. Cuando el humo entra en la cámara de detección del detector, se adhiere a estas partículas ionizadas del aire y rompe precisamente ese equilibrio que existe, limitando el flujo de la corriente y entonces generando una señal de alarma. Este tipo de detectores son más sensitivos al humo de partículas pequeñas, como por ejemplo los generados por papel, madera o algunos líquidos combustibles como el alcohol, la gasolina, etcétera, ¿no? Actualmente este tipo de detectores ya van muy de salida, debido a que las normativas vigentes se fijan mucho o tienen mucho la tendencia a la seguridad humana, es decir, que los dispositivos no tengan componentes que pongan en riesgo la salud de las personas, en este caso instaladores o inclusive hasta los mismos fabricantes, ¿no? A la hora de que tienen que trabajar con materiales radioactivos. Actualmente es un tanto complicado conseguirlos, los fabricantes cada vez los hacen menos y más costosos, entonces la tendencia es que este tipo de detectores en un par de años seguramente va a desaparecer. En sustitución de estos, o a la par de estos, existe el detector fotoeléctrico de humo. ¿Cómo funciona este detector? Bueno, en realidad trabaja generando pulsos de luz dentro de la cámara de detección y detectando cualquier reflexión de estos pulsos de luz a un fotosensor. Cuando el humo entra en la cámara de humo, el humo refleja esta luz de la fuente de luz, la desvía, y si esa luz llega a ser detectada por el fotosensor, entonces se genera una condición de alarma. Este tipo de detectores eh, son sensitivos a los humos que contienen partículas un tanto más
grandes generadas por materiales como los muebles, aparatos eléctricos o telas, ¿no? Por mencionar algunos. Ok, es importante mencionar aquí que hablando de los detectores iónicos y de que eh, son muy sensibles a las partículas más pequeñas de humo, entonces Hochiki, una de las marcas comercializadas por Cisco, una de las mejores marcas en sistemas de detección de incendio que comercializa Cisco, desarrolló una tecnología en la que sus sensores pueden simular o pueden emular la detección de humos iónicos sin la necesidad de contar con el material radioactivo. Es decir, la cámara está diseñada de tal manera que cuando el humo ingresa a la cámara, descompone las partículas en partes más pequeñas, siendo posible para el detector detectar partículas que típicamente serían detectadas por un detector iónico. Entonces, cuando hablamos de un detector, esto en todas las versiones de los detectores de humo de Hochiki, tanto para los sistemas convencionales como para los sistemas análogos direccionables o inteligentes. Esa tecnología la tienen los detectores de Hochiki en todas sus versiones. Entonces, cuando el humo entra en la cámara, es tratado y es desviado de tal manera que descompone las partículas aún más y hace una detección o simula o emula, como lo quiera llamar, una detección iónica sin la necesidad de contar con este material. Entonces, podemos decir sin ningún problema que en un detector de Hochiki tenemos ambas tecnologías, la, la emulación de la detección iónica y la detección fotoeléctrica bajo la cual fue desarrollado el detector originalmente. Bien, estos son los dos tipos de detectores puntuales que existen actualmente en el mercado, los iónicos y los fotoeléctricos. Bueno, tengo que recordarles que este, mm, el iónico, pues ya por cuestiones de seguridad humana, va de salida, ¿no? En cuanto a algunas recomendaciones que nos hace la norma NFPA 72 en cuanto a la instalación de los detectores, pues podemos notar en la imagen que nos permite instalarlo en el cielo raso, aceptable en cualquier parte del cielo raso o del techo, por llamarlo de alguna manera, y en el muro, pueden ser puestos en el muro también a una distancia máxima del techo de 30 centímetros o 12 pulgadas, ¿no? Aproximadamente. Anteriormente, en ediciones anteriores de la NFPA, teníamos una limitante para ponerlo a 10 centímetros, a los primeros 10 centímetros sobre el cielo raso y sobre el muro no se podía poner, no se debía poner, esa era una recomendación de la NFPA, pero en las versiones más recientes ya corrigieron bueno, hicieron ese cambio y ya es permitido poner en cualquier parte del cielo raso o de la pared, incluyendo esos 10 centímetros que antes no estaban permitidos, ya lo podemos instalar ahí. Bien, ahora, eh, cuando hablamos de instalar un sistema de detección de incendio, ¿bajo qué normativa lo vamos a instalar? Es decir, ¿quién nos puede decir a nosotros que nuestra instalación es correcta o no lo es? Bien, esto va a depender de la normativa que me exijan a la que me apegue. Es decir, la NFPA es aquí en México es muy aceptada, pero hay otras, existe FM, existen normas europeas, etcétera, ¿no? Bueno, pero aquí en México la que tiene mucha afluencia es NFPA 72. Desde luego hay que cumplir con las normas nacionales, como es la NOM 002 para sistemas de detección de incendio en este caso, ¿no? Eh, entonces, cuando hacemos una instalación que deseemos o que se nos pida que cumpla con la NFPA 72, debemos entonces hacer referencia a dicha norma y cumplir con lo que la norma especifica en cuanto a instalación. Además de los detectores puntuales, también existen los detectores de tipo volumétricos para aplicaciones en las que resulta muy complicado por la altura del techo poner detectores puntuales. No mencioné, pero en este momento lo hago, que los detectores puntuales, la norma, la NFPA 72 recomienda instalarlos o la cobertura que me permite tener NFPA 72 es de una separación entre detectores de 9 metros a una altura no mayor de 3 metros. Me permite instalarlos a mayor altura. De hecho, la NFPA me facilita una tabla en la que yo puedo checar, según la altura en la que vaya a poner el detector, ajustar esa distancia de separación entre detectores
y determinar entonces cada cuándo debo poner alguno. Por mencionar algo, si la altura fuera de 5 metros, a lo mejor la norma me dice en esa tabla que los debo de poner a 7 metros de separación. No quiere decir que esta información sea la real, simplemente es un ejemplo. Para estar conforme a la norma, bueno, hay que tener la norma en mano, consultar esa tabla, determinar la altura del techo sobre la que voy a poner mis detectores puntuales, y estoy hablando de estos detectores, ¿sí? Entonces, determinando de la altura del techo al que lo va a poner, me baso en la tabla y NFPA me dirá, bueno, si tienes esta altura, lo tienes que poner a 5 metros de separación, a 7 metros de separación o a 9 metros de separación. La recomendación que hace NFPA es 9 metros de separación para alturas no mayores de 3 metros, para techos o alturas no mayores de 3 metros. Cuando ya excedo esa distancia es probable o es recomendable que me vean la necesidad de instalar detectores de tipo volumétricos, que ya me cubren distancias mucho más largas y áreas mucho más amplias. Con un par de detectores puedo llegar a cubrir una distancia muy aceptable, lo que resultaría en literalmente tapizar el techo de detectores porque está muy alto y entonces la tabla de NFPA me dijo que tenía que poner un detector cada 4 metros. Sería muy costoso, muy impráctico y estéticamente mal, que aunque estuviera cumpliendo con la norma, bueno, alguien podría llegar y debatirnos que se pudo haber hecho el trabajo mejor si hubiéramos utilizado detectores volumétricos. Para esos casos, que es mi recomendación muy personal, cuando los techos sean de 3 metros o las alturas sean de 3 metros, utilizar los detectores tipo volumétrico o detectores de lineales de humo. ¿Ok? ¿En qué consisten? Bueno, es un transmisor, un receptor típicamente, a veces es un reflector, pero se envía una señal y esa señal es rebotada o es devuelta al transmisor y analiza dentro de ese espacio el nivel de oscurecimiento del ambiente y entonces tengo una señal de alarma si el nivel de oscurecimiento programado fue alcanzado. Las coberturas típicas van hasta de 100 metros con un ancho de 18 metros. Este valor, el ancho de cobertura de 18 metros, es dado por la NFPA. Muy importante es mencionar que si un buen instalador, como debe hacerlo, se basa en las fichas técnicas o se basa en los manuales de los detectores, va a encontrar que un detector puntual, por ejemplo, eh, certificado por UL, le va a decir que su cobertura es de 12 metros, por ejemplo, o 15 metros, por ejemplo, los hay. Y entonces un buen instalador hace su instalación y pone los detectores cada 12 metros, porque eso es lo que especifica el fabricante. Y luego el fabricante o el dispositivo está certificado por UL. Pero ¿qué sucede cuando entonces la instalación es revisada bajo el requerimiento de NFPA? Pues resulta que NFPA me dice que los detectores puntuales deben de ser puestos cada 9 metros. Entonces, en la ficha técnica del dispositivo yo tengo un valor que me dice que tiene una cobertura de 12 metros. Bien, en realidad lo que el fabricante especifique es la capacidad máxima de su dispositivo y si está certificado por UL, bueno, que UL certifica que en realidad los equipos cumplen con lo que dicen que hacen, ¿no? Pero sin embargo, al momento que yo tengo que cumplir con un FPA, bueno, me veo entonces limitado a hacer la instalación conforme a los requerimientos de NFPA y aunque mi detector o el fabricante o UL inclusive me garanticen que el detector cubre 12 o 15 metros, tengo que hacerlo para cumplir con el NFPA, tengo que hacerlo cada 9 metros a una altura no mayor de 3 metros. Esto si quiero cumplir con NFPA, que en la mayoría de los casos en México es lo que se pretende. Y si alguien ha tenido la oportunidad de checar la NOM 002, es literalmente muy referente o hace en su mayoría de los casos referencia a NFPA 72. Por lo tanto, si estamos cumpliendo con NFPA 72, estamos cumpliendo con NOM 002 en la mayoría de los casos. ¿Okay? La normatividad mexicana. De los dos modelos actuales o más con más tiempo en el mercado en cuanto a los detectores lineales de humo o los volumétricos, tenemos el SPC24HC de Hochiki y el BIN1224 de System Sensor. Ambos muy buenos equipos, funcionan muy bien, tienen sus detalles, como por ejemplo la alineación, la reflexión de la luz que les puede llegar a afectar, ¿no? Este, eh, sin lugar a dudas es una buena elección para recintos particularmente grandes, bodegas, almacenes, áreas de producción, etcétera, ¿no? Debido a que consisten en un transmisor y un receptor
Como les mencionaba, la cobertura puede llegar a ser de hasta 100 metros con un ancho de 18 metros. Entonces, podemos sin problemas imaginarnos el área de cobertura y es bastante amplia si hiciéramos eso contra los detectores puntuales, pues no sé, a lo mejor terminaremos instalando 40 o 50 detectores puntuales dependiendo de la altura y resultaría en una cotización muy impráctica. ¿Ok? Ahora bien, el detalle con este tipo de detectores lineales que existía hasta el año pasado era precisamente el problema de que están instalados en alturas de 7, 8 metros. Hay que tener, pues, no sé, una grúa, una escalera y una persona de un lado y a 100 metros o 80 metros a otra persona de otro lado, tratando de calibrar y de ajustar estos dispositivos. Una vez que son instalados correctamente funcionan sin problemas, pero de entrada la instalación es un tanto engorrosa. Luego también detalles como la reflexión de la luz puede llegar a afectarles. La reflexión de la luz, un tráfico pesado que puede hacer que vibre la estructura, pueden sacarlos de alineamiento, pueden generarme problemas en el sistema de detección de incendio, etcétera, ¿no? Eh, a raíz de eso, Hochiki lanza el detector lineal de humo OSIT, que es lo más nuevo en tecnología de detección volumétrica o de detección óptica lineal. Eh, Mediante el uso de dos longitudes de onda diferentes, permite una calidad de detección fiable y fácil, eh, fácil de instalar, soluciona los típicos problemas de los detectores que hablábamos anteriormente, se instala, se autoprograma, se autoalinea, eh, no es, es sensible al vapor, al humo, es decir, lo discrimina, puede determinar si tiene una suciedad considerable y no me va a dar falsas alarmas, no se desalinea, el área de cobertura es muy amplia, etcétera. Tiene ventajas muy interesantes y viene a evitar muchos dolores de cabeza de los detectores volumétricos que actualmente existen en el mercado. Todas estas equipos y tecnologías de las que estamos hablando en este webinar y lo que vamos a estar hablando, los tenemos disponibles también en EPCOM, Miami, eh, por, bueno, si tenemos por ahí audiencia también de ese lado o de esa parte del mundo, bueno, tenemos también estos productos disponibles también para la empresa hermana EPCOM. ¿Ok? Bien, el sistema OSI mide el nivel de humo entre transmisor y receptor a través del área protegida. Un único receptor óptico OSI puede alinearse con hasta 7 emisores para proporcionar una amplia zona de cobertura. Algo más o menos como lo que se ve en las imágenes. Tenemos un receptor aquí en la esquina inferior izquierda y en este caso tenemos hasta 4 transmisores para cubrir toda esta área, ¿no? Que puede ir desde los 40 metros, me parece, en la versión más pequeña, hasta los 150 metros en la versión de mayor cobertura, ¿no? Otro ejemplo acá en la segunda imagen, un receptor y cinco transmisores cubriendo por ahí un área que parece ser un área de almacén. Entonces, tenemos una cobertura muy amplia. Cuando hablamos de la cobertura de un detector OSI eh, en, en uno de sus modelos, tenemos, como pueden ver en la imagen, que tiene una cobertura de aproximadamente o un ángulo de visión de aproximadamente 80 grados en horizontal y 80 grados en vertical. Si trasladamos ese diagrama desde el punto del transmisor hasta los 50 o 60 metros o 70 metros que pudiera llegar a medir nuestro almacén o nuestra bodega, pues nos damos cuenta que el ángulo de visión del transmisor es muy amplio, ¿sí? 80 grados de apertura en horizontal y 45 en vertical, entonces tenemos un rectángulo allá a los 50 metros muy amplio y esa es en realidad la cobertura del detector. Sin embargo, volvemos al tema de la NFPA. NFPA me exige que este tipo de detectores deben de tener una separación máxima entre ellos de 18 metros. Por lo tanto, me veo obligado para cumplir con la norma a instalar más de un transmisor para cubrir esta área. ¿Sí? Es decir, tengo que instalar un transmisor cada 18 metros hasta que mi área sea cubierta por completo, que es más o menos lo que vemos en la primera y en la segunda imagen. ¿Sí? Esto es, sí, decíamos, que en la mayoría de los casos es cumplir con la norma
NFPA 72. Entonces, el detector no solo cumple con la norma, sino que la sobrepasa. Sin embargo, está limitado por la misma norma a ser instalado cada 18 metros. ¿Okay? Veremos si en el futuro la norma modifica o considera este tipo de detectores para hacer un ajuste por ahí en la cobertura del mismo, ¿no? Por lo pronto, la norma es lo que pide, 18 metros de cobertura para detectores volumétricos o detectores lineales de humo, y si queremos cumplir con la norma, tenemos que entonces apegarnos a ese requisito. El haz proyectado desde cada emisor contiene una secuencia única de pulsos ultravioleta e infrarrojos, sincronizados con el receptor óptico para discriminar cualquier obstrucción, acumulación de polvo o fuente de luz no deseada. Entonces, bajo estas condiciones, como polvo o como obstrucción, yo voy a tener, después de 30 segundos, voy a tener una señal de problema. Es decir, ¿qué sucede aquí? Si el montacargas lleva una serie de racks o de cajas y en su camino a posicionarlas en el lugar donde van a ir, obstruye el haz de luz del detector, bueno, el detector le va a dar 30 segundos para que retire la obstrucción, es decir, un montacargas que va pasando o una grúa que va cargando algún equipo que va cruzando a lo largo del almacén y que está cortando el haz de luz constantemente de los detectores fotoeléctricos lineales de humo, no me va a generar una señal de alarma a menos de que se quede estática por más de 30 segundos. Y no va a ser una señal de alarma, va a ser una señal de problema al panel, en la que entonces el administrador del sistema puede determinar, ok, me marca un problema en el beam detector o en el detector lineal del almacén, voy y reviso y resulta que dejaron por ahí mal parado el montacargas o la grúa se detuvo en un lugar donde no debería estar detenida. Bueno, se mueve y se corrige el problema. ¿Qué sería un problema y no una señal de alarma? Es decir, no voy a vaciar el edificio porque alguien puso mal una caja o estivó por encima de lo permitido en el rack y esa caja me está obstruyendo el detector lineal. Bien, ese tipo de ventajas tiene este detector. Discrimina el polvo, discrimina el vapor, etcétera, ¿no? Le repetía, se autoalinea, se autoajusta, viene a liberarnos de muchos dolores de cabeza que para los que nos escuchan y han trabajado con los beam detector saben de lo que estoy hablando. ¿Ok? Bien, en cuanto a otro tipo de detectores puntuales, hay aplicaciones en las que no podemos utilizar los detectores de humo, como por ejemplo una cocina. Simplemente no es funcional instalar un detector de humo en la cocina o en áreas de calderas o en áreas de máquinas, dado que por la naturaleza del área vamos a tener cierta cantidad de humo, que podría estarnos generando constantemente falsas alarmas. Para esos casos, entonces, tenemos que optar por el uso de detectores de calor. Bien, aquí mis compañeros Carlos Cázares y Mario Fragoso están contestando todas sus preguntas. Están al pendiente de contestar todas y cada una de ellas. Si por alguna razón alguna pregunta no pudiera ser contestada durante el webinar, dado que tuviéramos que consultar más a fondo la norma o algún detalle específico, no se preocupen, dichas preguntas serán contestadas en su totalidad y enviadas a través de la información que nos facilitan al loguearse con el webinar a través de su dirección de correo electrónico. Entonces, aquí mis compañeros están trabajando en esa parte. ¿Ok? Bien, entonces, para áreas de ese tipo, como cocinas, como calderas, como cuartos de máquinas, etcétera, entonces utilizamos detectores puntuales de calor. Y básicamente hay de dos tipos, de temperatura fija en 57 grados centígrados u 87 grados centígrados para ambientes un tanto más críticos. También los hay termovelocimétricos, que estos me van a dar entonces una condición de alarma cuando se dé un cambio de temperatura de más de 3 grados en menos de 3 minutos. Constantemente están monitoreando el ambiente y determina que si en un lapso no mayor a 3 minutos tuvo un cambio abrupto de temperatura, es decir, pasó de una temperatura X a una temperatura mayor a 8 grados, entonces voy a tener una señal de alarma. Las consideraciones para instalarlo son las mismas que para los detectores puntuales de humo, por lo que entonces habría que hacer referencia a la NFPA 72. En cuanto a las estaciones manuales de emergencia, uno de los procedimientos también más usados o más comunes de los sistemas de detección de incendio, básicamente existen en dos tipos, de acción simple y de acción dual o doble acción.
¿Qué las diferencia? Bueno, pues su mismo nombre lo dice. La primera típicamente es jalar o presionar, dependiendo del fabricante. Es una sola acción para generar una señal de alarma. Y la segunda opción, que es la acción dual, me exige entonces que yo tenga que hacer dos acciones: empujar y jalar, levantar y jalar, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea el fabricante, bueno, determinará las dos acciones que pida para activar. ¿Cuándo vamos a hacer una? ¿Cuándo vamos a hacer otra? Bueno, en realidad depende de la cantidad de falsas alarmas que pudiéramos tener. Una estación manual de jalón simple, pues es muy fácil de activar, incluso hasta por accidente, porque a alguien se le atoró entre las ropas o porque el personal de limpieza lo golpeó con algún artículo y entonces de alguna manera se jaló la palanca y se activó. Contra una de acción doble, que pues ya va a ser muy difícil conseguir una falsa alarma o activarla por accidente, ¿va? Entonces ya cuando tenemos una activación de una estación manual de jalón de emergencia, de acción doble, bueno, implica que en realidad está sucediendo un conato de incendio. ¿Okay? En cuanto a las recomendaciones que nos hace la NFPA 72 para las instalaciones de estaciones manuales de emergencia, me dice de entrada que el recorrido a una estación manual de emergencia no debe exceder de 61 metros dentro del área protegida. Es decir, en el edificio o en la o en vaya en el área que se pretende proteger, sin importar en el punto en el que se encuentre la persona, no deberá de recorrer más de 61 metros antes de toparse con una estación manual de jalón. Esto para cumplir con la norma. ¿Okay? Inclusive, si está en pisos diferentes, bueno, entonces vamos a aplicar esta regla para cada piso. Es decir, si a lo mejor yo estoy en el piso número 3 y la estación manual de jalón, si me fuera por las escaleras hasta el piso número 4 y la estación manual de jalón me quedan unos 20 o 30 metros, no quiere decir que deba de dejar esa sola estación manual de jalón, porque de cualquier manera se está dentro de los 61 metros de alcance, sino que esta regla aplica para cada piso. Dentro de cada piso, entonces, sin importar en qué dirección vaya yo o sin importar el punto en el que me encuentre en el área protegida, no debe recorrer más de 61 metros antes de toparme con una estación manual de jalón. Y si entonces a los 61 metros ya tengo mi estación manual de jalón, pero sigo dentro del área de cobertura, tendré entonces que tener otro radio de cobertura de 61 metros antes de toparme con otra estación manual de jalón. ¿Ok? Bien. En cuanto a la altura de instalación, me solicita o me recomienda la NFPA 72 que la altura no debe ser menor a 1.07 metros y no debe ser mayor de 1.22 metros. Dentro de ese rango de altura mínima y altura máxima puedo poner mi estación manual de jalón sin problemas. Ahora bien, hemos hablado hasta este punto de los detectores puntuales de humo. Los hay también inalámbricos, vamos a hablar un poquito más de ellos adelante. Ya vimos que hay iónicos, hay fotoeléctricos, etcétera, ¿no? Los volumétricos, como los beam detectors y como el OSIT, la nueva tecnología, que por ahí les recomiendo que se den una oportunidad de probarla, les va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Los detectores puntuales de calor y las estaciones manuales de jalón. Los dispositivos más comunes en una instalación para un sistema de detección de incendio. Los hay más complejos y los hay más avanzados, como detectores de oxígeno, como detectores de monóxido de carbono, como detectores de flujo para trabajar en conjunto con un sistema de supresión por agua, etcétera, ¿no? Los sistemas de detección de incendio, vaya, son un tema muy complejo, pero bueno, la idea de este webinar inicial es crear una visión general de un sistema de detección de incendio y bueno, esos son los dispositivos más utilizados, más convencionales para los sistemas de detección de incendio. Ahora, vamos entonces a aclarar por qué hay tantos de estos dispositivos y por qué a veces podemos utilizar algunos con algunos equipos y a veces no. Es común que exista este tipo de confusiones porque, bueno, esto es un detector de humo y esto es un panel o un sistema de detección de incendio. A veces son compatibles, a veces no. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente existen tres clasificaciones de los circuitos en los que los dispositivos pueden ser conectados. Y por circuitos me refiero a cableados. Y cada panel o cada sistema acepta diferentes tipos de circuitos o de cableados, que es lo mismo, con los que puede trabajar. Entonces,
Por ejemplo, los dispositivos de inicialización o IDCs, nombrados así por la NFPA 72, existen estaciones manuales, sensores o detectores de humo, detectores de calor y otro tipo de detectores auxiliares, ¿no? Estos son dispositivos de inicialización. ¿Qué los caracteriza? Bueno, son elementos de dos estados, alarma o no alarma. Actúan como un interruptor simple, no tienen direccionamiento. Es decir, son los detectores conocidos como convencionales. En realidad, lo único que me entregan es un circuito abierto, que una vez que su electrónica y su cámara de detección ha determinado que tiene humo y que debe entrar en una condición de alarma, cierra ese contacto y entonces me manda una señal de alarma a través de su circuito de inicialización del panel que esté conectado. Y por circuito de inicialización estamos hablando del cableado, del lazo de comunicación. En cuanto a los dispositivos de inicialización o IDC, los paneles que soportan estos dispositivos, conocidos también como sistemas convencionales de detección de incendio, me permiten, en la mayoría de los casos, instalar hasta 20 dispositivos por zona. Es decir, un panel convencional que trajera, por ejemplo, 4 zonas, me permitiría conectar dispositivos convencionales o dispositivos de inicialización o IDCs hasta 20 en cada una de las zonas. De tal manera que tendría en un solo panel 80 dispositivos. Sin embargo, solamente 4 zonas. Es decir, dentro de una zona, los 20 dispositivos que me dieran una alarma, yo no tendría manera de identificar cuál de los 20 dispositivos fue el que entró en alarma. Sé que está en la zona 1, pero no sé cuál de los 20 es. Entonces tendría que hacer un recorrido, identificar por el LED del detector cuál es el que está en alarma. Ahora bien, estos dispositivos de inicialización pues pueden ser detectores de humo o de calor o estaciones manuales de jalón o sensores de monóxido de carbono, etcétera. Cualquier tipo de dispositivo que me entregue en la salida de alarma una condición de circuito abierto y que al estar en alarma cierre ese circuito y entonces el panel trabaje con esa información. La característica de los dispositivos de inicialización al estar montados en un circuito IDC es que deben de llevar siempre una resistencia en fin de línea, ya que la norma me exige que los sistemas de detección de incendios deben de ser supervisados en su totalidad, de tal manera que si en el circuito yo tuviera algún problema, un circuito abierto, un puesta a tierra, la ausencia de alguno de los dispositivos, entonces yo tuviera una señal de problema en el panel y atender esa situación. La norma pretende garantizar que bajo cualquier condición el sistema va a estar funcional cuando se requiera. Si nos ponemos a analizar el funcionamiento de un sistema de detección de incendio, en realidad es algo que mm, muy pocas veces vamos a tener una señal de alarma de incendio. Bueno, esa es la intención, esa es la idea y eso es lo ideal, ¿va? Pero ¿qué sucede entonces cuando en realidad tenemos una situación o un conato de incendio, pues que no sabemos qué hacer? Simplemente tenemos una señal de alarma que no estamos acostumbrados a escuchar porque en años habíamos tenido una condición de incendio, de repente se presenta, pudiera ser una falsa alarma, pudiera ser un simulacro o pudiera ser una alarma real. Entonces hay que también estar conscientes de trabajar con los simulacros para que la gente esté eh, consciente de lo que debe hacer durante una condición de alarma de fuego. ¿Okay? Entonces es cierta esta parte en la que por desgracia, al parecer los sistemas que están ahí colgados, nada más yo, porque en realidad no es un sistema que cada 8 días se esté activando, eh, es muy común que estos equipos se encuentren simplemente desconectados y estén colgados nada más para simular que están funcionando. Bueno, eso es parte de la cultura con la que con la que tenemos que trabajar, ¿no? Pero bueno, esos fueron los dispositivos de iniciación para sistemas convencionales. Ya en cuanto a sistemas direccionables, análogos inteligentes, eh, ya aplicamos un dispositivo o unos circuitos que la norma llama SLC o dispositivos de señalización. Si observan la lista, es muy similar, de hecho es igual a la de los dispositivos de inicialización, los IDCs. Es decir, hay estaciones manuales, sensores o detectores de humo, detectores de calor, y módulos auxiliares, otro tipo de dispositivos especiales, ¿no? Que me ayudan a manejar información sobre el lazo y enviársela al panel. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de circuitos? Bueno, aquí ya tengo eh,
un direccionamiento por cada uno de los dispositivos. Dependiendo de mi equipo y dependiendo del panel o del sistema que esté utilizando, tendré la capacidad de manejar, no sé, desde 50 puntos hasta 1000 puntos en un solo sistema. Cada uno de estos dispositivos, cada uno de estos accesorios, son manuales de jalón, módulos de entrada, bases sonoras, detectores de humo iónicos, detectores de humo fotoeléctricos, etcétera. Cada uno de los dispositivos tiene un punto o es identificado entre el sistema como un punto en específico, es decir, puede decir quién es y dónde está. Y entonces es fácil identificar cuando uno de ellos entra en alarma para el administrador del sistema o para el personal encargado de atender las alarmas de incendio, inmediatamente verificar la condición del fuego y saber dónde se inició y por qué se inició, ¿no? En el caso de los sistemas inteligentes. Este tipo de dispositivos tienen una dirección individual y única con la que pueden ser reconocidos. Tienen una inteligencia, ¿va? Entre comillas, que pueden medir el cambio de sensibilidad motivada por el ambiente. Esto en cuanto a los dispositivos que comercializa Syscom. Tanto la tecnología de Hochiki como la tecnología de Salenite son análogas direccionables. Y luego el nombre no ayuda mucho, porque cuando hablamos de análogo, hablamos igual de algo que pudiera parecernos viejo o pudiera parecernos desactualizado. En la actualidad, pues todo pretende ser digital y todo pretende ser eh, digital propiamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análogo, pensamos que es viejo y que no es funcional, pero en realidad, eh, el humo o la temperatura son valores análogos, no son valores de uno y ceros, no son valores que hay y no hay, sino que hay y luego hay en qué cantidad. Entonces, la inteligencia que pueden llegar a tener estos dispositivos es que pueden medir o pueden saber eh, cuánto humo hay. Bueno, primero si lo que hay es humo o es polvo o es vapor, y luego, ok, cuánto de eso hay y si es suficiente para generar una señal de alarma. De tal manera que yo puedo trabajar en mi lazo de 127 dispositivos, por decir algo, en el caso de los sistemas de Salenite o de Hoshiki, y si resulta que dentro de mis 120 dispositivos, en un área de calderas, quedó una serie de 6 o 7 detectores de calor, que por la naturaleza del área, es decir, al ser calderas, pues la temperatura ahí probablemente va a alcanzar los de 40 o 50 grados centígrados propios del área, pero yo puedo trabajar por programación desde el panel y ajustar los valores analógicos de los dispositivos y elevar ese límite para condición de alarma. Entonces al detector yo le digo, ok, bueno, dentro de esta área, para estos 7 puntos, para estos 7 dispositivos, 6 o 7 dispositivos que quedaron dentro del área de calderas, que son detectores de temperatura, elevo ese límite y lo pongo por los 80 grados centígrados, ¿no? Y entonces pueden trabajar, esa área puede trabajar como normalmente lo hace y en una condición extraordinaria en la que alcanzara ese grado de temperatura tendría yo una señal de alarma en el panel, ¿ok? Ese tipo de aplicaciones puedo llegar a tener con un sistema análogo direccionable o inteligente, como se les conoce también. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si voy a determinar que en un área, en una determinada área de producción donde maquinaria se envuelta, tengo un cierto grado de acumulación de humo que es propio del área por la herramienta que utilizan, cautines u otro tipo de herramientas que pudieran generar un poco de humo que no es un problema o no es un conato de incendio, sino que es propio al funcionamiento del área. Pues entonces yo programar esos sensores que quedaron en esa área, no sé, 15 o 20 sensores que quedaron cubriendo esa área, programarlos también para que puedan detectar un cierto nivel de humo aceptable y que me mandara entonces una señal de supervisión a mi sistema o mi panel central y que el panel en base a esa señal pueda arrancar unos extractores o algunos abanicos para inyectar oxígeno a esa área y limpiar el ambiente y que la gente pueda seguir trabajando sin necesidad de generar una señal de alarma por la propia naturaleza del área de trabajo. Cuando entonces ese primer nivel se alcance, que es un primer nivel de oscurecimiento o de condiciones de humo en el ambiente, se activen los extractores, se inyecte oxígeno, se limpie el área, si la cantidad de humo fuera generada por un conato de incendio real, más allá de lo permitido por este primer límite, entonces puedo tener también un segundo límite que ya sería una condición de alarma. Es decir, aún así, aún y cuando el dispositivo está programado, pudiera ser programado para darme una señal de supervisión y arrancar algunos abanicos o extractores, también está trabajando en una señal en un modo de alarma de incendio si el límite llegara a sobrepasar
ese permitido, ¿no? Entonces, el nivel de programación y de funcionalidad para la protección de las personas y de los bienes es muy amplio en los sistemas análogos convencionales. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos los dos circuitos para los detectores, que son los IDCs para los detectores convencionales y los SLCs para los detectores direccionables. Cabe mencionar que tanto los IDCs para dispositivos convencionales como los SLCs para los dispositivos direccionables son considerados circuitos de entrada, es decir, son circuitos que envían información a el panel. Luego entonces el panel procesa esa información y me envía una respuesta a través de sus dispositivos de notificación, ¿sí? o dispositivos NAC. Estos ya es otra parte del cableado o son otros tipos de circuitos del sistema. A través de estos circuitos entonces voy a tener yo la señal de alarma, es decir, el detector hace su trabajo y le envía la señal al panel. El panel la procesa y reacciona activando las NACs o las salidas de alarma que correspondan, según hayan sido programadas. Entonces, ¿qué voy a conectar en los circuitos de notificación? Bueno, ahí voy a conectar las sirenas, los estrobos, sirenas estrobos, bocinas estrobos. Eh, Aquí pongo teclados remotos porque los teclados remotos también cuentan con una condición de alarma, traen un buzzer local. Entonces también me pueden avisar de una situación de problema, de supervisión o de alarma. Por lo tanto, hay cierta controversia en este sentido, pero la verdad es que analizando desde ese punto de vista, también son dispositivos de notificación, dado que también me avisan de una señal o de una condición del panel a través de su buzzer. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado de no conectar dispositivos IDCs o sensores, dispositivos IDCs o dispositivos SLCs en circuitos NAC, porque los circuitos NAC son circuitos de salida y los circuitos IDCs o SLCs son circuitos de entrada. Uno convencional y otro direccionable, pero ambos son de entrada. Aquí hay un detalle interesante con los circuitos SLCs. Espero no confundirlos, pero los sistemas análogos direccionables o inteligentes también tienen la capacidad de trabajar sobre el circuito SLC con módulos. Y estos módulos pueden ser módulos de entrada o módulos de salida. Entonces aquí me voy a contradecir un poquito al decirles que entonces en un circuito SLC sí puedo conectar una sirena, siempre y cuando esté utilizando un módulo de salida para ese propósito. ¿Cuál es la intención de este tipo de dispositivos? Bueno, si yo quisiera instalar una sirena estrobo en cada una de las salidas de emergencia de la instalación que pretendo proteger, a lo mejor no sería muy costeable cablear cada uno de los dispositivos NAC, cada uno de las sirenas estrobo, hasta el panel a través de los circuitos NAC. Probablemente me sería más conveniente utilizar el mismo circuito SLC que recorre todo el edificio y a través de un módulo de salida o un módulo de notificación disparar una sirena estrobo de manera local para cada una de las salidas de emergencia. Es una solución muy buena y muy eficiente para este tipo de aplicaciones. Entonces, en los circuitos SLC también puedo llegar a conectar dispositivos NAC siempre y cuando utilice los módulos correspondientes. ¿Ok? Bien, volviendo al tema de los dispositivos de notificación, son elementos encargados de la notificación audible y o visual de la condición de alarma. Hay sirenas que evidentemente lo único que emiten es un tono de alarma y hay bocinas que entonces ya trabajan con sistemas de audio evacuación para dar mensajes ya de voz precisos con información más clara en tanto a que podamos reaccionar de una forma más tranquila ante una señal de alarma de incendio, ¿no? Cuando tenemos la activación de sirenas y estrobo, pues en realidad podemos llegar o la gente pudiera llegar a entrar en un pánico no deseado porque tenemos muchas sirenas sonando y luces estroboscópicas encendiendo por todos lados, ¿no? Sin embargo, contra un sistema de audio evacuación que ya me da instrucciones más precisas, se está realizando un conato de incendio, por favor, siga la ruta de evacuación, etcétera, ¿no? Ya la instrucción que se pretende dar a través de un mensaje pregrabado o a través del micrófono directamente del sistema de audio evacuación. Y entonces ya podemos atender la situación de alarma de una manera más controlada, más tranquilizada, sin entrar en pánico con tanta facilidad, ¿no? ¿Ok?
En cuanto a las notificaciones audibles, una tabla con algunas referencias de niveles de ruido que pudiéramos encontrar en determinados ambientes. Tenemos que para 130 decibeles típicamente ya es el umbral del dolor. Es muy común que recibamos llamadas en ingeniería acá en Syscom pidiéndonos sirenas que estén por encima de esos valores de potencia. Sin embargo, la misma normativa no lo permite porque ya es peligroso para la salud humana, para la protección de las personas que van a estar cerca de esos dispositivos. Si usted llega a estar cerca de una sirena que se active a más de 105 decibeles, entonces ya va a tener problemas o cuestiones de salud en cuanto al oído por estar tan cerca de una activación de una sirena a tantos decibeles, ¿no? Bueno, 130 decibeles ya es el umbral del dolor para el oído, ¿no? Para los seres humanos. Entre 15 y 25 decibeles es apenas un susurro, 40 y 60 decibeles ruido en el fondo de una casa, de una oficina, hasta 70 decibeles nivel normal de la voz, 100 decibeles algunos picos en alguna orquesta, 120 decibeles algún concierto de rock y 140 decibeles o más ya es, por ejemplo, el ruido de una turbina de un avión. La NFPA me recomienda que para la utilización de dispositivos de notificación audible tengo que estar yo en la modalidad pública 15 decibeles por encima del ruido ambiental y en la modalidad privada 10 decibeles por encima del ruido ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago mi medición de ruido en el ambiente que quiero proteger y determino que tengo un nivel de 70 decibeles, por decir algo, a lo mejor algún área de oficinas con mucho trabajo, puede llegar a alcanzar esa cantidad de ruido. Entonces la norma me dice que mi dispositivo de notificación deberá estar por los 85 decibeles para que pueda ser atendido por las personas que están trabajando y que el sonido de la sirena eh, no sea opacado o no se pierda dentro del mismo ruido ambiental del área de trabajo. Entonces, en la modalidad pública son 5 decibeles por encima del ruido ambiental y en la modalidad privada 10 decibeles por encima del ruido ambiental. ¿Qué sucede entonces cuando yo pongo una... ¿cuántas sirenas strobo voy a poner? ¿O cada cuándo debo poner una? Bueno, yo hago esta medición de mi ruido ambiental, determino cuánto es el mínimo que debe de tener mi, mi sirena o mi sirena strobo. Y por cada este valor dado, ya sea que sean 80 decibeles, 90 decibeles, 100 decibeles, este valor dado está o es medible a 3 metros de distancia del dispositivo de notificación, es decir, de la sirena strobo. Entonces yo, en este ejemplo, por ejemplo, tengo tengo una sirena strobo que me da 75 decibeles. A lo mejor mi ruido ambiental andaba por los 50 decibeles, por lo tanto la sirena cumple sin problemas con lo que NFPA me solicita. Entonces tengo 75 decibeles a 3 metros. Si yo me alejara otros 3 metros, perdería 6 decibeles de capacidad de sonido de la sirena strobo. Y así, cada vez que yo doblara la distancia, perdería 6 decibeles, de tal manera que si yo, desde este punto donde ya tengo 6 metros desde la sirena strobo hasta el punto de medición, ya se me cayeron 6 decibeles. Si yo doblo la distancia, que sería irme 6 metros más hasta conseguir 12 metros de separado de la sirena strobo hasta el punto de medición, ya tendré nuevamente una caída de 6 decibeles. Y así puedo irme yo con esta formulita determinando entonces cada vez que doble la distancia, la caída de 6 decibeles. Y si por ejemplo mi ruido ambiental inicialmente era de 60 decibeles, por decir algo, y la sirena estaba en 75 decibeles, estaba cumpliendo con la norma. Pero 12 metros después, ya tengo, por las caídas de decibeles, ya tengo 63 decibeles, lo cual ya lo saca del requerimiento de la norma, si en caso de que fuera alguna aplicación para alguna aplicación de la modalidad pública que me exige 15 decibeles por encima del ruido ambiental. Y si nos fijamos a 12 metros de la sirena Strobo, si mi ruido ambiental sigue siendo 50 decibeles y por la caída que tengo ya estoy en los 63 decibeles, bueno, ya estoy fuera de lo que la norma me pide. Y en ese punto tendría que instalar otra sirena Strobo
y entonces aplicar el mismo método. Cada vez que doble la distancia, tener una caída de 6 decibeles, y en el punto que esta caída salga de la cobertura que me pide NFPA, entonces en ese punto poner nuevamente otra sirena strobo, y así sucesivamente. En cuanto a la instalación de dispositivos audibles, bueno, NFPA me recomienda que la altura mínima debe ser de 2.29 metros y una separación una separación mínima del techo hacia la parte alta del dispositivo de notificación de 15 centímetros. Entonces, una altura máxima de 2.29 y una separación mínima del techo de 15 centímetros. Siempre que cumpla con estas especificaciones, dentro de toda el área que me quede libre, ahí puedo poner mi sirena strobo. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces con las luces estroboscópicas? Bueno, cuando el nivel de ruido ambiental es superior a los 105 decibeles, los equipos visibles, como las luces estroboscópicas, son requeridos. Es decir, yo no puedo, en un área en la que la medición de ruido me dé 120 decibeles, y lo decir, bueno, en FPA me pide 10 decibeles por encima, entonces voy a poner una sirena estrobo de 130 decibeles. Si recuerdan, ese era el umbral del dolor. Entonces, no puedo hacer eso. Cuando ya mi ruido ambiental supera a los 105 decibeles, ya simplemente la notificación audible ya no es funcional, y entonces tengo que optar por notificación visual. ¿Ok? Lo que son ya luces estroboscópicas. Y la norma me solicita o me recomienda que mínimo debo de tener un destello por segundo y máximo 2 destellos por segundo. El iluminador debe ser blanco y debe tener un máximo de 1000 candelas de efectividad. En cuanto a las condiciones de instalación, cada cuándo debo poner alguno, bueno, el único requerimiento es que el observador debe ser capaz de discernir si el sistema se ha activado independientemente de su posición. Es decir, debo de ser capaz de identificar el flasheo de los estrobos sin importar el punto dentro del área protegida en el que me encuentre. Esa es la base para la instalación de los luces estroboscópicas, por lo menos en cuanto a la cobertura. Luego ya hay que analizar en base a la norma la cantidad de candelas que se utilizan para habitaciones, para pasillos, etcétera, ¿no? Pero para eso hay que hacer referencia a la norma. Ok. En cuanto a la instalación de las notificaciones visuales, bueno, el requerimiento es un mínimo de 2.03 metros y un máximo de separación del techo de 2.44, perdón, un máximo de altura de instalación de 2.44 metros. ¿Ok? En cuanto a las luces estroboscópicas. Ok, esos fueron los dispositivos y las tecnologías que existen y algunas recomendaciones que nos hace NFPA para la instalación de los mismos. Ahora bien, ¿cuáles de los equipos que comercializamos en Cisco caen dentro de estas categorías o dentro de estas especificaciones de los sistemas de detección de incendio? Bueno, para los sistemas convencionales tenemos los paneles de Hochiki, el HCA2/110 o 410 u 810. ¿Qué los diferencia? Bueno, la capacidad de zonas, 2, 4 y 8 zonas, y como lo mencionábamos anteriormente, bueno, cada zona me puede soportar hasta 20 dispositivos entre estaciones manuales de jalón, sensores de humo, sensores de temperatura, etcétera. Con el único requisito de que deberán ser convencionales, es decir, de estado normalmente abierto. Cuando entra en señal de alarma, cierran el circuito y listo, tengo una señal de alarma, pero no tengo un direccionamiento. En cuanto a los sistemas convencional direccionable, tenemos toda la línea FB de Honeywell, la serie Vista FB de Honeywell. Vamos a hablar un poquito más de estos equipos más adelante, tienen ventajas muy interesantes. En cuanto a la línea inteligente o análoga direccionable, tenemos la serie de Salenite y toda la solución de Hochiki disponible en el catálogo de Cisco. Vamos a tratar de abundar un poquito en este tipo de sistemas, en cada uno de ellos, para que quede un poco más claro cuándo utilizaríamos uno o cuándo utilizaríamos el otro. Bueno, elegir un sistema de detección de incendio convencional direccionable o inteligente, que también son llamados, que de hecho son los análogos direccionables, dependerá del tamaño y complejidad del inmueble a proteger. En sistemas convencionales, los detectores y avisadores manuales se encuentran agrupados por zonas. En los sistemas convencionales direccionables
se nos permite ubicar con precisión cuál dispositivo dio inicio a la alarma. Ahora, los sistemas de detección de incendio inteligentes o análogos adicionales son un poco más complejos que los de detección convencional. A diferencia de estos, el sistema analógico reconoce individualmente a cada uno de los detectores, pulsadores, sirenas o módulos que conforman el sistema, por lo que a la hora de reflejar una alarma nos indica el punto exacto donde se produce, ya que previamente y mediante programación se nombran todos los elementos. Además, los sistemas inteligentes permiten el control de elementos auxiliares que tengan un rol importante a la hora de una posible evacuación del edificio, como son puertas cortafuegos, sistemas de climatización, elevadores, sistemas de extinción, sistemas de extracción, módulos supervisores de flujo de agua, etcétera, ¿no? Aplicaciones ya mucho más avanzadas y complejas, pero este tipo de sistemas análogos direccionables o inteligentes pueden llegar a ser ese nivel de protección, pueden llegar a tener ese nivel de seguridad. Lo que los hace lo más completo en cuanto a instalaciones de detección de incendio se refiere. ¿Okay? Hablando un poco del sistema convencional de Hoshiki, y la verdad es que le queda corto la parte de convencional porque es un sistema muy completo. Desde luego está certificado por UL y cumple con el FPA. Un detalle muy importante que se me pasaba a mencionar y qué bueno que lo recordé porque sí es algo muy interesante. Cuando hablamos de un sistema de detección de incendio, es común que todo el mundo empiece a preguntar, y cumple con el FPA, y cumple con UL, y cumple con FM, y cumple con tal norma, con X norma. En realidad, los equipos, quien se encarga de certificar que los equipos cumplan con lo que se supone o con lo que el fabricante dice que hace, son laboratorios UL, ese tipo de instituciones que se encarga de hacer las pruebas, instalar los equipos, quemar materiales, etcétera, y determinar el comportamiento de los equipos y por lo tanto firmar de aprobado o de no aprobado sus pruebas para cada fabricante. Entonces un fabricante que envía sus equipos a UL y que es aprobado, bueno, UL garantiza que esos equipos eh, eh, hacen lo que dicen que hacen, ¿va? Eso no quiere decir que cumplan con NFPA. ¿Qué es lo que sucede aquí? NFPA es una normativa que se refiere a la instalación. NFPA nunca nos va a decir que utilicemos este equipo o este otro equipo. En realidad NFPA solamente dice, el equipo debe de hacer esto. Utiliza el equipo que tú quieras, pero deberá hacer esto. En alguna ocasión, una de las tantas experiencias que he tenido, un cliente, uno de nuestros distribuidores, comentaba que le estaban rechazando los detectores OSID porque la aseguradora mencionaba que no cumplían con NFPA. Sin embargo, pues ese comentario va a hacer referencia a verdadero desconocimiento de lo que es la norma y de lo que es este tipo de tecnología nueva. Al ser una tecnología nueva, pues de entrada es rechazada, como todos sabemos, eh, el rechazo que tenemos a los cambios, ¿no? Desde luego, los dispositivos OSID, los detectores volumétricos, detectores de humo de OSID, son UL, son certificados UL, es decir, aprobaron las pruebas, las exigentes pruebas de UL y, y UL certifica que sí hacen lo que dicen que hacen, lo que el fabricante dice que hace. Ahora, ¿cumple con NFPA o no cumple con NFPA? Bueno, el detalle aquí es que NFPA me dice, ¿sabes qué? Para que la protección de tu edificio sea correcta, debes instalar los detectores volumétricos o detectores fotoeléctricos lineales en una separación máxima de 18 metros, algo de lo que ya habíamos platicado anteriormente. ¿Qué pasa si entonces yo agarro mis fotómetros y los instalo cada 20 metros, porque a mí se me ocurrió, o cada 30 metros, porque la cobertura del receptor es muy amplia y me lo permite? Bueno, aunque el sistema, aunque el equipo lo permita y el área esté cubierta, no estoy cumpliendo con NFPA, porque NFPA me dice que deben de ser instalados cada 18 metros. Entonces, que un equipo cumpla o no cumpla con FPA no depende del equipo en sí, sino de la instalación, de que sea instalado en base a lo que NFPA recomienda. Si yo instalo un detector de humo puntual a una altura de 10 metros, que los he visto en centros comerciales, que los he visto en cines, pues no quiere decir que no funcione. O sea, si le llega el humo hasta ahí arriba, pues lo va a detectar, va. Simplemente que si esa instalación fuera verificada o fuera auditada por NFPA, simple sencillamente no sería
aceptable, porque NFPA me dice, bueno, una separación entre sensores no mayor de 9 metros a una altura recomendable de 3 metros. Entonces, no es que el dispositivo no cumpla con NFPA, sino que la instalación no fue hecha en base a NFPA. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de que consideramos sistemas para detección de incendio, que estén o que estén firmados por UL, por FM, por cualquier otro tipo de normativa, eh, y que sean instalados en base a los requerimientos de esta normativa es lo que va a hacer que cumplan o no con estas especificaciones, ¿no? Pero en sí no van a encontrar ustedes un listado de equipos eh, de la NFPA, que la NFPA diga, ok, estos equipos sí cumplen con mi norma y estos equipos no. NFPA no limita en el uso de la tecnología o de los equipos. Dice, ok, utiliza lo que tú quieras, pero debes hacerlo de esta manera. Entonces, hay que identificar que los equipos sean capaces de hacer o de cumplir con los requerimientos de NFPA, y siempre que sean capaces de trabajar dentro de esos requerimientos, entonces estarán cumpliendo con NFPA, siempre y cuando sean instalados correctamente. Eso es un punto muy importante. Ok, bien, entonces en cuanto al sistema convencional, una vez aclarado este punto, ya les comentaba, bueno, es UL, es NFPA, siempre y cuando sea instalado bajo esta normativa. Está disponible en 2, 4 u 8 zonas, hasta 20 dispositivos por zona, compatible con sistemas de extinción. Es una ventaja muy buena de este sistema. Está certificado para trabajar con sistemas de supresión o de extinción de agua o de gas, cualquiera que quisieran utilizar. Entonces, por eso les decía que su definición en realidad le queda corta, porque al ser convencional, pues pudiéramos pensar que es de lo más sencillo, pero en realidad tiene un alcance mucho muy grande, ¿no? Al momento en que podemos trabajar con sistemas de extinción. Tiene 4 salidas NAC programables de 24 volts a 2.5 amperes, 5 tonos para salidas NAC programables, 3 elevadores programables, display de 32 caracteres, ya incluye su teclado, lo trae interconstruido, se le puede conectar un teclado remoto, etcétera, ¿no? Reloj en tiempo real, bitácora de 246 eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya veíamos que tenemos estos 3 modelos. Es importante también mencionar que cuenta con comunicador telefónico, que es parte también de los requerimientos de NFPA, un comunicador telefónico dual para enviar las señales de alarma a una central de monitoreo. Ok, este es el diagrama o el esquemático de conexiones de la serie convencional de Hoshiki, del HCA, y pues ahí podemos ver dónde irían conectados. Por ejemplo, los detectores en esta parte de abajo. ¿Qué tipo de circuito es este? Bueno, para los que nos han acompañado desde el inicio del webinar, sabrán entonces que este es un circuito IDC o un circuito de inicialización. Aquí voy a conectar puros dispositivos convencionales y hasta 20 de ellos, ¿va? Y esos 20 pueden ser sensores, estaciones manuales de jalón, eh, sensores volumétricos, de monóxido de carbono, etcétera. Cualquier dispositivo que me dé un contacto abierto y que el señal de alarma se cierre. Les mencionaba también que el requisito para este tipo de circuitos que lleven su resistencia de fin de línea. De esa manera podemos nosotros identificar, nada más por encontrar una resistencia de fin de línea en alguno de los dispositivos que estamos revisando, nos daremos cuenta de que ese es un circuito convencional. ¿Okay? 4 NACs, 3 elevadores programables, ya lo mencionábamos, soporta un teclado remoto, ese teclado puede ser cableado hasta 1 kilómetro de separado del panel. Es común que el panel esté instalado en un site y que entonces yo desee, o el cliente desee tener un control del sistema desde su oficina o desde la caseta de vigilancia. Bueno, sin problema le instalo su teclado remoto y lo cableo hasta el site donde tengo el panel principal. Bien, eso fue en cuanto al convencional. Ahora, el convencional o la tecnología convencional direccionable. Esta es una aplicación de los sistemas de la serie Vista FP de Honeywell. Es un sistema muy interesante, muy robusto, muy funcional, y dentro de sus principales características es que tiene la capacidad de trabajar con dispositivos de detección de incendio inalámbricos. Es decir, habrá situaciones o habrá aplicaciones en las que no se me permita taladrear los muros o el techo, o grapar en la pared, o tirar cableados por todos lados para tirar mi SLC o para tirar mi circuito NAC.
Entonces, es tipo como museos o como edificios declarados patrimonios de la nación, etcétera. Ese tipo de instalaciones en las que no me permiten hacer este tipo de modificaciones a la instalación, bueno, entonces la solución son dispositivos o sistemas inalámbricos. Y la serie Vista de Honeywell es el único que lo puede manejar hasta este momento, ¿no? Eh, el detalle aquí es que estos sistemas pueden trabajar o integran lo que es detección de incendio, eh, protección contra robo, control de acceso y CCTV, todo en un mismo sistema, lo cual lo hace en un sistema mucho muy robusto. Sin embargo, pues ahí lleva también su punto débil, ¿no? Porque es muy difícil que una aseguradora les vaya a aceptar un sistema que puede manejar tantas cosas, dado que las aseguradoras procuran que el sistema de detección de incendio sea única y exclusivamente para la detección de incendio. Entonces, ese es probablemente su punto débil, ¿no? Que al momento que puede hacer todo esto, también queda fuera de la detección de incendio por ese requerimiento que típicamente hacen las aseguradoras. El sistema de detección de incendio única y exclusivamente debe dedicarse a la detección de incendio. Entonces, aunque el sistema tiene toda esta capacidad, no siempre lo podemos utilizar eh, en su totalidad, porque o lo utilizamos solamente para incendio o lo utilizamos para intrusión, salvo que por alguna razón la aseguradora sí lo aceptara, bueno, entonces es una solución muy completa, porque puedo manejar todos estos sistemas de seguridad electrónica en un solo sistema. Entonces algo una ventaja muy buena para los sistemas FP de Honeywell. La serie Vista FP de Honeywell. Entre sus características tenemos la programación por teclado alfanumérico o software, funciones de automatización, soporta módulos de relevadores, 500 eventos en memoria, dos salidas de sirena, a 12 volts en 1.7 amperes. Aquí hay que tener cuidado con esta característica. En cuanto a los sistemas de detección de incendio, la mayoría están pensados o están desarrollados a 24 volts, porque se ha demostrado que tienen mejor estabilidad a 24 volts que a 12 volts. Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos la serie Vista FBP y accesorios de otro fabricante, dado que si son accesorios de detección de incendio, seguramente estarán a 24 volts y entonces no voy a poder utilizarlos con mi panel de la serie Vista. Hay que estar seguros de que los accesorios que estamos utilizando sean a 12 volts. Si son a 24 volts y los conecto, no pasará nada. Digo, no pasa de que el dispositivo no funcione y entonces tengamos que hacer el cambio sin mayor problema. Pero ¿qué sucede si entonces yo tengo dispositivos que trabajan a 12 volts y los conecto en un sistema de detección, un panel de detección de incendio que funciona a 24 volts? Bueno, los voy a quemar, eso es lo que va a pasar. Entonces hay que tener cuidado con eso nada más. Identificar a cuánto trabaja mi panel de control de incendios y a cuánto trabajan mis dispositivos. Es algo que sucede en campo, ¿no? Muy común. Eh, Intentan instalar dispositivos de detección de incendio en paneles de alarma convencionales. Estos paneles funcionan a 12 volts, los dispositivos son a 24 volts y entonces no tienen un sistema funcional. Okay. Bueno, continuando con las características, 8 zonas convencionales programables directamente en la tablilla del panel, de ahí su nombre convencional direccionable, que me soporta directamente 8 zonas, las mismas 8 zonas con la capacidad de hasta 20 dispositivos por zona, de cualquier tipo de dispositivos siempre que sean convencionales. Tiene una expansión de cableado inalámbrica y biplex, lo que equivale al SLC o al circuito de señalización. Y dependiendo del modelo del panel, tendré una capacidad de zonas, máxima de zonas, de 32 para el Vista 32 FB, 128 para el Vista 128 FBP y 250 zonas para el Vista 250 FBP. Ok. Soporta hasta 16 detectores de humo de oscilos en la zona 1 y 2. Soporta detectores de humo de 4 hilos, soporta zonas inalámbricas, 250 códigos de usuario, 6 niveles de autoridad de instalador, maestro, estándar, invitado, solo armar, etcétera. Estas son características propias de un sistema de intrusión, que les decía que este panel puede integrar estos sistemas sin ningún problema. Comunicador telefónico interconstruido, hasta 31 dispositivos periféricos como teclado, módulos de expansión y módulos de relevadores.
por hablar un poco de las terminales de conexión, para que las identifiquen por ahí si tienen algún equipo o tienen pensado trabajar con alguno de estos equipos, de las terminales 3 y 4 y 5 y 6 podemos conectar, eh, tenemos nuestras salidas de sirena y podemos conectar eh, una sirena de 12 volts hasta 1.7 amperes por salida. Tenemos una salida auxiliar para accesorios de 12 volts a 1 ampere en las terminales 11 y 12. En las terminales 11, 12, 13 y 14 puedo conectar mis periféricos como teclados, como módulos de relevador, etcétera, ¿no? Los tipos de accesorios periféricos van conectados en el bus de comunicación en las terminales del 11 a la 14. Mis zonas están determinadas en las terminales de conexión de la 15 a la 27. Venimos hablando de esto, son zonas convencionales, son dispositivos IDCs, hasta 20 dispositivos por zona, cualquier dispositivo siempre que sea un dispositivo convencional. Cuenta también con un lazo SLC, que en este caso Honeywell decide llamarlo Biplex. Y es no es más que el lazo que me va a permitir conectar mis dispositivos direccionables. Cada dispositivo tiene una única dirección en el sistema, se identifica quién es y dónde está. Ese lazo puede llegar a alcanzar una distancia de 750 metros originalmente. Sin embargo, Honeywell nos ofrece la opción de expandir ese lazo. Si por alguna razón necesito instalar algún dispositivo más allá de los 750 metros, bueno, puedo expandir ese lazo. Y esa es una característica única de Honeywell, poder expandir el lazo biplex, ¿va? Si yo tuviera que instalar un detector a 800 o 900 metros, mi lazo no va a ser suficiente. Entonces, a través de un expansor de lazo 4297, puedo obtener otros 750 metros y extender el lazo, ¿no? También puedo tener conexiones de múltiples lazos para dispositivos convencionales. Es decir, el módulo 4208U me convierte de tecnología biplex a tecnología convencional. Cada uno de estos módulos me otorga hasta 8 zonas para conectar dispositivos convencionales. Igual, cada una de esas 8 zonas me soportaría entonces 20 dispositivos y reportarían esos 20 dispositivos como una única zona. La ventaja aquí es que los puedo integrar a mi circuito biplex, lo cual suena muy interesante cuando tenemos una instalación en la que eh, ya están siendo utilizados detectores convencionales de 2 hilos o de 4 hilos. No, perdón, esta solución aplicaría para los detectores de 4 hilos únicamente. Entonces ya tengo una instalación con 20 o 30 detectores de humo que están funcionales y solamente se desea cambiar el panel de alarma por un panel de detección de incendio que cumpla con las normas, en este caso una serie vista. Puedo utilizar esos detectores convencionales sin ningún problema a través de este módulo e integrarlos a mi nuevo sistema de detección de incendio. ¿Ok? Eso fue en cuanto a la serie Vista de Honeywell, Vista FP de Honeywell, una muy completa solución. Sin embargo, bueno, en la parte de detección de incendio no siempre es aceptado, dado que puede manejar otras partes, otras tecnologías, ¿no? En cuanto a la tecnología análogo direccionable, tenemos la solución con Salenite en los sistemas SK5808, SK5820XL y FP1000. El SK450 es una solución de audio evacuación muy buena de Salenite, muy completa. Y ya en la serie avanzada o más completa, el IFP2000, que ya es un panel que puede ser conectado en red. Vamos a ver las características de los sistemas de Salenite. Desde luego aprobado por NFPA y UL con las restricciones que mencionaba anteriormente, siempre y cuando la instalación sea hecha en base a los requerimientos de NFPA. Tiene programación por teclado y o software, tiene una función de Jumpstart para fácil programación, 8 teclados soportados, 8 teclados remotos soportados, bitácora de 1000 eventos, circuitos FlexPulse, fuentes de alimentación, sensibilidad de disponibilidad programable, patrones de cadencia para notificación, teclados anunciadores integrados en el panel, tiene un lazo RS485 para comunicación con periféricos, puertos, etcétera, ¿no? Una serie de características o de ventajas muy buenas para este nivel de detección de incendio, ¿no? Eh, Soporta circuitos en clase A y en clase B. Seguramente estaremos preparando en los próximos meses o a lo largo del año webinars que nos permitan abordar los temas de la NFPA y poder aclarar un poco más o ser más extensos en el tema de los tipos de circuitos clase A y clase B. Bueno, pero de entrada el panel lo soporta
sin problema. Hasta 8 teclados, lo mencionábamos, expandible en los lazos con módulos 5815XL. Cada módulo expansor me permite tener un lazo más de 127 dispositivos. Integra el doble comunicador telefónico que me exige la norma. 6 circuitos Flexus. Esto probablemente sea de lo más sobresaliente de Silent Night. Igual habría que preparar un webinar solamente de esta tecnología porque es muy interesante. Me permite, así a grandes rasgos, programar estas 6 salidas a mi antojo, es decir, yo puedo hacer que sean entradas, que sean salidas, que trabajen para detectores de humo de 4 hilos, que trabajen como un circuito IDC, o que sean una salida auxiliar, o que sean una salida reseteable, etcétera. Puedo trabajar con esos flexos a mi antojo y es una de las funciones más sobresalientes del sistema y por lo que más gusta a nuestros distribuidores. En cuanto al sistema análogo direccionable de Hochiki, la serie FireNet, manejamos las 3 versiones, el FNP 1127, el FN 2127 y el FN 4127. Lo que los diferencia son la capacidad de dispositivos. 127 para el primero, un lazo de 127 dispositivos para el primero, 2 lazos de 127 dispositivos para el segundo y 4 lazos de 127 dispositivos para el tercero. ¿Ok? Desde luego aprobado por UL 864 en la 9ª edición, capacidad de hasta 64 paneles con 500 zonas de programación por software. 64 paneles, bueno, aquí hablamos de establecer una red de paneles donde ya alcanzamos arriba de los 30,000 puntos. Es decir, yo puedo establecer una red propietaria para aplicaciones en las que, por ejemplo, yo tuviera múltiples edificios, una universidad, por ejemplo, en la que yo tuviera que poner un panel en rectoría, un panel en la biblioteca, otro en el área de aulas, etcétera, y concentrar a través de la red de incendio de FireNet, concentrar todo el sistema en un solo site. Entonces puedo llegar a crecer este sistema hasta arriba de los 30,000 puntos, nada más. Sin embargo, pues ya sería una aplicación muchísimo muy avanzada, pero cumple sin problema en cuanto a capacidad de dispositivos. Tiene una poderosa y versátil programación de causa y efecto, muy interesante. Seguramente también hablaremos a lo largo del año de ese nivel de programación de Hochiki, muy interesante. Usa el avanzado protocolo de conversión de CP desarrollado por Hochiki para una rápida y segura comunicación. Este es quizás el punto más sobresaliente de la serie FireNet de Hochiki. El protocolo de comunicación desarrollado por Hochiki, cabe mencionar que Hochiki tiene en la actualidad 95 años, me parece, de experiencia desarrollando tecnología de detección de incendio. Es Hochiki quien ha estado desarrollando esta tecnología para los demás fabricantes, y la lista de los fabricantes para los que Hochiki desarrolló esta tecnología es muy amplia. Con la experiencia que tiene, y entonces siendo él el desarrollador de esta tecnología, pues conoce los puntos débiles y conoce las áreas o oportunidades de mejora que pueden llegar a tener los sistemas que actualmente están en el mercado, y él trabajó en el desarrollo de su protocolo de comunicación de los dispositivos hacia el panel de control de alarmas, y como resultado su protocolo nos garantiza o nos da una velocidad de respuesta no mayor a 2 segundos. Es decir, una vez que se hace una detección o una activación de una estación manual de jalón, la respuesta para tener una notificación audible no deberá ser de más de 2 segundos. ¿Qué nos dice la norma en este sentido? La norma me exige que una vez que el sistema haya sido activado o que una detección de humo se haya llevado a cabo, tengo 60 segundos para que el panel responda a través de sus dispositivos de notificación, sirenas estrobo o sistemas de audioevacuación o lo que sea que se esté utilizando, ¿no? Tengo 60 segundos. En la actualidad, los equipos que están en los mejores equipos que están en el mercado andan en una velocidad de respuesta de aproximadamente entre 30 y 45 segundos. Es un tanto embarazoso cuando está haciendo una prueba de un sistema de detección de incendio, que actives una estación manual de jalón con el usuario final ahí a un lado y que no pase nada. Hasta los 30 o 40 segundos tengas una señal de alarma. Claro, la justificación siempre va a ser que la norma me pide que esta notificación deba de ser dentro de un lapso de tiempo de 60 segundos. Sin embargo, no deja de ser un tanto embarazoso estar ahí esperando 30 o 40 segundos a que se activen las sirenas. Ahora bien, con Hochiki o con el protocolo de comunicación de SP desarrollado por Hochiki, la velocidad de respuesta es no mayor a 2 segundos. Entonces eso nos va a dejar
muy bien parados ante nuestro cliente, ¿va? Cuando hagamos una prueba del sistema. Es probablemente de los puntos más sobresalientes de la serie Final de Hojiki contra sus competencias, ¿no? Cuenta también con una pantalla de 320 caracteres de cristal líquido, 8 líneas de 40 caracteres cada una, hasta 127 sensores y módulos, más 127 bases análogas con sirena. Es posible por lazo para obtener un total de 254 puntos por lazo. Aquí un detalle muy interesante también a favor de Hojiki es que, por ejemplo, yo puedo hacer una instalación en la que pueda yo poner bases análogas con sirena por cada dispositivo. Una aplicación que gusta mucho en hoteles, por ejemplo. Entonces, si alguien está fumando en su habitación, va a activar el dispositivo el sensor de detector de humo, pero solamente de manera local, es decir, solamente su sirena, su base análoga con sirena se va a activar. Desde luego va a tener una señal de supervisión o una señal de problema en el panel central, y allá en los encargados de atender el sistema de detección de incendio, bueno, atenderán la condición. Sin embargo, no hay que evacuar todo el edificio porque alguien se puso a fumar o porque por alguna razón tengo un conato de incendio o una falsa alarma en una habitación, no voy a evacuar todo el hotel. Entonces, ya cuando entonces es confirmada la situación o el conato de incendio a través de una estación manual de jalón o de la activación de un segundo dispositivo en una segunda habitación, entonces el sistema entra en alarma general y evacúa todo el edificio, ¿no? Entonces es una aplicación muy interesante también de Hojiki que gusta mucho, ¿no? También aquí hay que mencionar algo que pudiera parecer interesante para algunos no, pero quienes están acostumbrados a viajar y a hospedarse mucho en hoteles notarán como su servidor que cuando el detector de humo está haciendo su poleo o su flasheo, resulta molesto porque ilumina toda la habitación a la hora de estar descansando. Bueno, Hojiki tiene la capacidad de apagar el LED, es decir, hacer el poleo o hacer la supervisión de todo su sistema sin necesidad de estar disparando el LED. Entonces eso permite que sea un tanto más cómodo para los huéspedes descansar sin la molestia del LED del detector de humo, ¿no? Bueno, a algunos les parecerá interesante, a algunos no, bueno, pero el panel tiene esa capacidad de apagarse LED. En el cine también es muy común, cuando vamos al cine y vemos allá a una altura de 9 o 10 metros los detectores puntuales y separados 15 metros, que de entrada sabemos que está mal, y luego está el flash dándole y dándole, ¿no? Que para algunas personas puede llegar a ser molesto. Bueno, Hoshiki puede evitar el flasheo del LED. ¿Ok? Bueno, también soporta configuraciones de lazos CLC clase B estilo 4 y clase A estilo 7 o 6. Y bueno, ya abundaremos más en ese tema en futuros webinars. 4 circuitos Nike incluidos en la placa con capacidad de 2.5 amperes cada uno, notificaciones local de eventos por sonido electrónico, soporte código de usuario y llave para permitir el acceso, puertos dobles RC485 para la red primaria de fuego. Es aquí donde vamos a poder disponer de una red de hasta 64 paneles, ¿sí? Dos interfaces RC232 internas para programar vía PC o para la conexión de una impresora serial. Bus de expansión, incluye 5 relevadores programables, incorpora pantallas de ayuda para problemas de alarma, función de prueba y evacuación, función de prueba de caminado, disponible en rojo y en gris. Este es otro punto también importante. En ningún lado está establecido que los sistemas de detección de incendio deban de ser rojos. La norma no especifica el color, solamente especifica lo que el sistema debe de ser capaz de hacer. Puede ser del color que queramos, verde si queremos. Lo único que nos especifica la norma es que debe ser identificado. En el lugar donde esté, debe ser identificado como tal, como el sistema de detección de incendio. Entonces, un letrero claro y en el idioma correspondiente que diga, este es el sistema de detección de incendio, es suficiente. Entonces, dado que no hay ninguna limitante en cuanto al color que deba ser el gabinete del sistema de detección de incendio, bueno, pues Hochiki lo ofrece en color rojo y en color gris oscuro. Vaya, si por ahí les sirve este detalle para no romper con la estética de alguna instalación, bueno, también está disponible. Ok, ahora, de forma rápida, hablando de un par de complementos de los sistemas de detección de incendio, como son los sistemas de evacuación o las fuentes de alimentación extras que pudiéramos llegar a necesitar, vamos a hacerlo de una manera un tanto rápida, nomás para aclarar un poquito o disipar un poquito las dudas de estos sistemas. La audioevacuación no es lo mismo que el voceo de entrada. El voceo es lo que escuchamos típicamente en los centros comerciales, que la mitad del mensaje no se entiende. En la audioevacuación es imperativo
que el mensaje sea claro y fuerte y que se entienda en cualquier punto del área protegida que se debe tener. Entonces, consiste en una red de parlantes distribuidas por el área, son sirenas, bocinas, o pueden ser sirenas estrobo con bocinas con sirenas estrobo, etcétera, ¿no? Puede incluir una red de teléfonos para uso exclusivo de los bomberos, no porque esté ahí el teléfono quiere decir que nosotros vamos a tomarlo y empezar a dar instrucciones, como si nosotros pudiéramos tomar control del sistema. Es uso exclusivo de los bomberos. Tiene un micrófono para interrumpir los mensajes en caso de que sea una falsa alarma. Bueno, daremos el mensaje a través del micrófono de que todos retomaran sus actividades. Mensajes pregrabados, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a la audio evacuación. Las fuentes de alimentación, bueno, son accesorios que vamos a utilizar cuando la aplicación me exija más dispositivos de notificación de los que el sistema puede soportar. Es decir, si el panel me entrega una fuente de 4.5 amperes y resulta que mi cantidad de dispositivos de notificación, sirenas, estrobo, bocinas, etcétera, excede esa cantidad de amperaje, entonces yo me veré la necesidad de utilizar fuentes de alimentación secundarias asociadas al sistema y monitoreadas en todo momento por el sistema también. Entonces, hay de diferentes capacidades y para diferentes funciones. Hay convencionales y hay también direccionables. Bueno, para cada aplicación, no dude en regalarnos una llamada y aquí su servidor o mis compañeros con todo gusto le asesoraremos en cuanto a cuál es la que usted deberá considerar o utilizar. Bien, pues hemos llegado al fin del webinar. En pantalla encontrarán los datos de contacto, su servidor, Daniel Romero, y mi dirección de correo electrónico, mis compañeros Carlos Cázares y Mario Fragoso, siempre dispuestos a ayudarles en el tema de la detección de incendios, lo que necesiten para desarrollar sus proyectos o las dudas que pudieran tener. Contamos con certificación por la NFPA, entonces contamos con la norma, cualquier duda que tuvieran sin ningún problema nosotros lo podemos consultar directamente con la norma y aclararla o establecer los requerimientos necesarios que especifique la norma. Bien, pues sin más por el momento nos decidimos un poquito en el tiempo. Les mencionaba que es un tema muchísimo, muy amplio y que definitivamente una hora no es suficiente. Aprovecho para invitarlos a revisar en la página de Syscom, www.syscom.mx, la parte de cursos o de capacitaciones, donde pueden encontrar todos los cursos que vamos a tener a lo largo de los próximos o a través de los próximos 2 meses. Invitarlos a los cursos de incendios donde se dedican 2 días exclusivamente para hablar de lo que es la norma y cómo se aplica los diferentes dispositivos, cuándo utilizarlos, cuándo no. Ahí ya se cuenta pues evidentemente con más tiempo para abundar por completo estos temas. Y desde luego vamos a estar teniendo cada mes este tipo de webinars abordando temas de interés en cuanto a sistemas de detección de incendio. Esperamos contar con su presencia y sin más por el momento, en agradecimiento de mis compañeros y personal, los esperamos la próxima. Gracias y hasta luego.